Hola, ¿qué tal? Soy Moisés Yique y quiero agradecer a Dios por la oportunidad de retomar nuestro espacio de escuela sabática joven luego de algunas semanas de inactividad virtual. Sin más preámbulos, ponle actitud y vamos con el primer ejemplar del año 2022 titulado El mensaje a los Hebreos, lección número 1, la epístola a los Hebreos y a nosotros. Si bien es cierto, muchos de los sermones de Jesús están registrados en las Sagradas Escrituras, la epístola a los Hebreos es considerado como el único sermón completo plasmado en ella. El propósito que siempre ha tenido dicha epístola fue el de ayudar a sus lectores de antes y de ahora a perseverar en Jesús, pues Pablo, el autor de Hebreos, se dio cuenta que muchos cristianos de su tiempo estaban experimentando persecución, pérdida económica y agotamiento físico y hasta mental. Dejándose llevar por estos conflictos, no faltaba mucho para que hubiese quienes abandonaran la digna batalla de la fe. Y como sabemos, hoy en día la realidad no es diferente, así que su lectura será beneficiosa para nosotros también. Una de las cosas que no podemos dejar de hablar en esta lección es de los milagros, pues a través de ellos los apóstoles predicaban de Jesús como un Dios vivo que escucha y que es capaz de realizar escenas incomprensibles a todo entendimiento humano. Felipe, Pedro y Pablo son tres de los tantos apóstoles que predicaron y llevaron a muchos a Jesús, mostrando los milagros realizados por Dios a través de ellos. El libro de Hechos relata el poder de Dios en todo su esplendor, no solo para asombrar a las personas, sino más bien para lograr convertir aún los corazones más duros. Al hablar de conversión, hay que tener muy en cuenta a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, o bien llamado también el Consolador, pues una de las cosas que brinda es la seguridad del perdón, y cualquier ser humano que cree y experimenta ese perdón no temerá al juicio divino, y por ende aumentará su confianza en el Señor y tendrá una experiencia religiosa más gozosa. El Espíritu Santo tiene también poder sobre el mal y es capaz de dar liberación a quienes son atormentados por alguna enfermedad o por los demonios mismos. Pero así como el Espíritu Santo tiene el poder para transformar la vida de muchas personas, hay otras que ponen su resistencia a su llamado y practican el mal al ser dominados por sus impulsos carnales. Son dos grupos totalmente opuestos y nunca podrían llevarse bien. De hecho, la fidelidad de muchos cristianos es un reproche constante para quienes andan en una vida corrupta e inmoral. Tenemos como ejemplo el contraste que existía entre la justicia de Juan el Bautista y la corrupta vida de Herodes. El gobernante constantemente se sentía ofendido por la conducta ejemplar del mensajero de Dios. La iglesia primitiva luchó contra una vida de maltrato físico y prisión, y aunque sus miembros supieron seguir el ejemplo de Jesús y salir victorioso, no impidió generar una iglesia agotada, financiera y psicológicamente. Recordemos que las fuerzas que se utilicen en una ocasión son más difíciles de reunirlas por segunda vez. Generalmente, cuando salimos victoriosos una vez, corremos el riesgo de bajar la guardia la siguiente vez. Un gran ejemplo de esto y de lo cual debemos aprender la lección es la generación del desierto, que experimentaron dos grandes peligros justo antes que logren ingresar a la tierra prometida de Canaán. En los capítulos 13 y 14 del libro de Números evidenciamos cuando los mismos líderes siembran dudas en el pueblo de Dios y hacen que su fe flaquee a tal punto de nombrar a un nuevo líder para dirigirlos de regreso a Egipto. El segundo peligro lo encontramos en los capítulos 24 y 25 del mismo libro. El pueblo cayó en la falsa adoración practicada en Baal Peor y asimismo en las tentaciones sexuales como la fornicación con las hijas de Moab. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas hasta este momento y que el libro de Hebreos nos insta a poder practicarlas?
1. Fijar los ojos en Jesús, tal como Pedro lo hizo hasta antes de hundirse en el mar. 2. Evitar la inmoralidad y la codicia, conociendo la verdad y viviendo libres de conciencia. 3. Observar y obedecer a los líderes espirituales, los cuales sabrán guiar a su pueblo hacia Dios. La vida de Elías es un ejemplo fascinante del tierno cuidado que Dios tiene por las necesidades de su pueblo. Cuando el profeta se sentía cansado y de hambre, Dios le envió cuervos para que lo alimentaran. Asimismo, cuando más necesitó que Dios reafirmara su fe, le envió la mayor demostración de su poder en el Monte Carmelo. Muchas veces podemos quejarnos de que Dios no nos escucha, pero hay que entender que Dios obra milagros en la vida de las personas que sufren y pasan las pruebas. ¿Has logrado extraer alguna otra lección del estudio de esta semana? Cuéntamelo en la caja de comentarios. Y si tu deseo es poder contar con estas diapositivas para utilizarlas en tu clase de escuela sabática joven, tengo una buena noticia para ti. Ahora mismo puedes descargar este material desde mi blog, ingresando al enlace que te dejo en la descripción y en el primer comentario. Un abrazo y hasta la próxima.